Buenos días, hoy nos encontramos con el doctor Mario Fernando Figueroa Mora, coordinador del programa de donación y trasplantes de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte. ¿Cómo está, doctor? Diana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, doctor. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la donación de órganos se realiza el 14 de octubre. Entonces, para conmemorar este día, quisimos tenerlo acá. ¿Qué estadísticas se conocen sobre el número de trasplantes en el país versus el número de pacientes en lista de recibir uno? Bueno, gracias por esta oportunidad, Tatiana, y es la ocasión especial para invitar a todos los oyentes y quienes nos están viendo que tomemos nuestra decisión en vida para donar órganos y tejidos, registrándonos en la página web del Instituto Nacional de Salud. Actualmente Colombia tiene una tasa de donación que la ubica apenas en el quinto puesto en Latinoamérica. Tenemos 8 donantes por millón de personas y en trasplantes no pasamos de 25 trasplantes por millón de personas. Cuando comenzamos a coordinar este programa en el entonces Hospital Simón Bolívar, estas eran las cifras que Colombia tenía, pero han pasado ya 11 años y prácticamente seguimos con las mismas cifras. Cierto, es una pandemia y las cifras no han sido superadas entre los años 2009 y 2010. Y tenemos cerca de 3.800, más de 3.800 pacientes en lista de espera. Doctor, ¿y cuáles son los requisitos para ser donante de órganos en el país? Para ser donante de órganos en vida, podemos registrarnos en la página web del Instituto Nacional de Salud. Pero cuando una persona fallece, sea en condiciones de muerte encefálica o sea que hace parada cardiorrespiratoria, pues tiene que ser un potencial donante efectivo, que no tenga contraindicaciones médicas, clínicas, que no tenga contraindicaciones de tipo médico legal, y entonces puede ser donante de órganos y tejidos. ¿Y cómo se determina si un órgano es apto para la donación, doctor? Eso depende de los estudios que se hagan de cada órgano. Entonces se establecen estudios funcionales. Por ejemplo, si es para riñón, entonces tienen que realizarse pruebas de función renal; si es hígado, pruebas de función hepática; si es para corazón, entonces con los estudios ecográficos, electrocardiograma y los laboratorios en general que son inherentes a todos los órganos. Y entonces, una vez que se establezcan los estudios correspondientes en las unidades de cuidado intensivo y se lleve el estudio por parte del médico coordinador operativo, como se conoce aquí en Colombia, o como coordinador de trasplantes, como se establece en los demás países hispanos, y en acuerdo con los cirujanos de trasplantes, se define si esa persona en realidad es potencial donante efectivo y puede acceder a la donación de órganos y tejidos. ¿Cómo es el proceso para que una persona reciba un trasplante? ¿Qué proceso debe pasar para entrar a la lista de espera para recibir un órgano? Para que una persona sea donante, pues digamos, si para donante, persona que está en lista de espera, primero tiene que ser valorada por un médico especialista. Si es, por ejemplo, que tiene un problema pulmonar, pues entonces por el neumólogo; si el problema es renal, por el nefrólogo; si es por el hígado, entonces gastroenterólogo, hepatólogo. Em, entonces, una vez que es valorado por el médico especialista, este médico lo remite a la respectiva EPS y la EPS realiza el estudio de la persona que se considera que es potencialmente posible ser trasplantada porque sus órganos ya entran en una etapa de disfunción. Entonces es remitido a la IPS respectiva, trasplantadora, y en la IPS trasplantadora una comisión institucional de trasplantes determina si la persona es apta para eh, para realizarse el trasplante. ¿Y qué órganos puede donar un donante cadavérico, valga la redundancia, o un donante vivo? ¿Tiene alguna diferencia? Sí, sí, porque, a ver, el donante cadavérico puede donar corazón, pulmones, riñones, hígado, páncreas, intestino, y tejidos, ¿no? Piel, córnea, hueso. Pero el donante vivo especialmente puede donar un riñón,
un segmento hepático, incluso de páncreas, pero también pulmón. Y el donante vivo puede donar médula ósea, cosa que no la puede donar el donante cadavérico. ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de la donación de órganos? Bueno, los riesgos, digamos, prácticamente para el donante cadavérico, obviamente ninguno, sino para el donante vivo. Pero se supone que una persona que va a ser, que es donante vivo, se supone que ha tenido, primero debe ser mayor de edad, tiene mayor de 18 años, y tiene que haber sido realizados los estudios correspondientes, tiene que ser realmente sana física y mentalmente, y una vez que se hagan los estudios correspondientes y que el riesgo, el beneficio, es decir, que el riesgo no sea grande para la persona, entonces ella puede ser donante. Los beneficios, pues, digamos, es una acción altruista de la mayor altruismo que haya conocido la humanidad, ¿no? Entonces, los riesgos, pues, para el donante cadavérico ninguno y para el donante vivo, pues, que tiene que ser una persona potencialmente desde el punto de vista física y mentalmente sana. ¿Y cómo se asignan los órganos a los pacientes que necesitan un trasplante por nivel de enfermedad o por qué jerarquía se asignan los órganos? Intervienen, intervienen muchos factores clínicos, tiempo en lista de espera, la compatibilidad genética, el antígeno de histocompatibilidad, que es el que contiene el código genético de cada persona, que se utiliza básicamente para donación de riñón y de médula ósea, más no para los demás órganos, porque para los demás órganos, pulmones, corazón, hígado, intestino, páncreas, de lo que se requiere es una compatibilidad antropométrica, es decir, que la persona que va a ser receptora de un órgano tenga una estatura y una peso corporal similar al donante. Es decir, que haya compatibilidad antropométrica es en cuanto al peso y en cuanto a la estatura, tanto entre el receptor como entre el donante. ¿Cuáles son las tasas de éxito de los trasplantes de órganos en Colombia aproximados? Bueno, el éxito de un trasplante se mide en la medida de que no exista el rechazo al respectivo órgano que se ha trasplantado y en el tiempo de vida que tenga la persona. Por ejemplo, un trasplante renal se conocen cifras que en promedio pueden ser de 10 a 15 años, ¿de acuerdo? Pero en Colombia, al igual que en el mundo entero, tenemos pues parámetros estándar y que nos han indicado que nos indican que en realidad tenemos una buena técnica, tenemos muy buenos resultados, pero nuestro problema está básicamente en las bajas tasas de donación y de trasplantes que estamos realizando. ¿Se tiene alguna cifra aproximada de cuántas personas pueden salvar su vida gracias a un donante cadavérico? Por un donante que se llama, que se conoce como donante totipotencial, o sea, donantes de órganos y tejidos, una persona, se pueden beneficiar 55 personas, tanto por los órganos como por los tejidos que el donante totipotencial puede donar. Doctor, estadísticamente, ¿cuál es el órgano más trasplantado en el país? El órgano que más se trasplanta en el país es el riñón, seguido de hígado, pulmón y corazón. Actualmente tenemos en Colombia más de 3.500 pacientes en lista de espera para trasplante de riñón, 170 para trasplante de hígado y aproximadamente 70 para trasplante de pulmón, de acuerdo a y 39 para corazón, de acuerdo al informe semestral del Instituto Nacional de Salud con fecha a 30 de junio de este año. ¿Cómo está Pero Colombia? podrían ser muchos más, porque tenemos muchísimos pacientes en diálisis. Colombia pasa de lejos de los 30.000 pacientes que se encuentran en diálisis. Sin embargo, tenemos en lista de espera para trasplante renal únicamente 3.000, más de 3.500 pacientes. Apenas pasan de los 3.500.
¿Cómo está Sí. Colombia a nivel región con relación al número de trasplantes realizados en Bueno, Latinoamérica o en en Sudamérica? materia, en materia de donación y trasplantes, ¿cómo está Colombia? Colombia está en el quinto puesto en Latinoamérica. Los donantes y los trasplantes se miden en donantes y trasplantes por millón de personas. Y por eso te decía que en 2012 Colombia tenía 8 donantes y 25 trasplantes por millón de personas, pero han pasado 11 años y prácticamente estamos en las mismas. Ujú. Entonces esto nos ubica apenas en el quinto puesto en Latinoamérica. Entre los años 2009 y 2010 Colombia tuvo las tasas más altas de donación y de trasplantes, pero decayeron notablemente en la pandemia, se volvieron a recuperar, pero no han llegado o apenas están bordeando los 8 donantes por millón de personas y los 25 trasplantes por millón de personas. Son varios factores. Primero, los mitos que la población tiene sobre la donación, es la estructura actual de la red de trasplantes, que si bien es cierto su coordinación está en el Instituto Nacional de Salud, y claro, no podemos jamás desconocer los esfuerzos que el instituto ha hecho para fortalecer la red de trasplantes, pero se requiere una estructura más sólida, más ah, con mayor autonomía, como por ejemplo sucede en España, la Organización Nacional de Trasplantes. Por cierto, está en el plan de desarrollo la creación del INTOD, el Instituto Nacional de Donación de Órganos y Tejidos de Colombia, y que esperamos que en el próximo año se pueda dar. Y contamos con un nuevo coordinador, subdirector técnico de la red de trasplantes, el doctor Rubén Camargo Rubio. Mm, pero entonces le decía, hay muchos factores, otros factores pueden ser la falta de sensibilización y de capacitación, incluso en el personal asistencial, la falta de recursos para promover los programas de donación y trasplantes, la falta de mayor compromiso de las agremiaciones de las sociedades científicas también es importante, y mayor número de coordinadores de trasplantes, mientras aquí en Colombia apenas pasamos de los 60 coordinadores de trasplantes en todo el país. En España, que es el líder mundial, ellos ya se acercan a los 200 coordinadores de trasplantes. Entonces, la figura del coordinador intrahospitalario de trasplantes es necesario que se imponga en Colombia. Entonces, mire que son factores son muchos factores, es multifactorial, digamos, los elementos que influyen para que las tasas de donación y trasplantes en Colombia sean relativamente bajas comparadas con el resto del continente, en Latinoamérica. Y en cuanto a esos mitos y falsas creencias, ¿cuáles son los más comunes? Bueno, son varios los mitos que afectan la donación, principalmente tres, y es el que dice que la religión afecta la donación, y en realidad no existe ninguna religión que afecte la donación, y la religión católica, romana, protestante, islámica, en fin, ninguna, ni los testigos de Jehová se oponen a la donación. El otro es que, que la donación desfigura el cadáver, y eso no es cierto jamás, porque pues, la extracción de componentes anatómicos internos, o sea, órganos, pues no es visible al público. Los tejidos, tanto los huesos como el tejido ocular, que son los que más se donan junto con la piel, estos dos primeros se reemplazan por prótesis biodegradables, y la piel se obtiene del dorso, y al público pues estéticamente no es visible. Pero tan importante como eso es que a la fecha actual, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, aproximadamente el 80% de los decesos que se dan, las personas terminan siendo cremadas, y solo un 20% se entierran de cuerpo entero. Entonces, si la mayor parte, casi más del 80% de personas que fallecen son cremadas, entonces, ¿por qué pensar en que el cadáver se va a deformar cuando sabemos que si donamos nuestros órganos y tejidos, pues estamos cumpliendo con un acto loable y el mayor acto de amor que puede darse en la vida? Y el tercero mito, digamos en importancia, es que existe el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes. El tráfico de órganos, pues es impensable que en Colombia pueda darse el tráfico de órganos,
porque en primer lugar está penalizado por la ley. El decreto 2493 del 2004, la ley 1805 de 2016 y la ley 73 de 1988 y la ley 919 del 2004. Todas esas leyes penalizan notablemente lo que es el tráfico de órganos y tejidos, pero también no es posible pensar en eso porque no puede existir eso, tendría que darse en la clandestinidad. Y eso requiere un proceso de donación y trasplantes, compromete más o menos a 100, 150 personas, entre técnicos, profesionales, bancos de tejidos, bancos de sangre, en fin, de manera que eso no es posible. Ahora, lo otro que tampoco, que se dio hace muchos años en la Regional 2, turismo de trasplantes, es cuando vienen ciudadanos de otros países a trasplantarse en el nuestro, porque en su país, en sus países, las listas de espera no les dan la oportunidad de realizarse un trasplante oportunamente. Pero bueno, eso igualmente en nuestro país, eso fue un evento aislado hace varios años, pero es muy difícil que se dé en nuestro país. Pero hay otros, muchos otros mitos, ¿no? Son los principales. Hay otros es que donan los pobres y se trasplantan los ricos, o que si el costo que estos tienen cuando en realidad lo asume el FOSIGA, o que si estoy, eh, si la persona cree que van a acelerar su muerte o que no va a salir con vida, si está grave, porque van a utilizar sus órganos o tejidos para trasplante. Obviamente nada de eso, es un proceso riguroso que está eh, regulado por el Instituto Nacional de Salud y las 6 regionales. De manera que esos mitos, la población debe comprender que en realidad sí son verdaderos mitos. Después de todo, los mitos es un sistema de creencias que forma parte de una población o cultura, pero que en este caso son falsos. Doctor, y para ir terminando, como coordinador del programa de donación y trasplantes, ¿qué actividades o proyectos se están llevando a cabo desde la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte? Bien, en este año y desde tiempo atrás venimos trabajando hace varios años en la publicación de una obra que es inédita para Colombia. Es una gran satisfacción saber que vamos a publicar una obra tanto en su componente de donación como de trasplantes, tópicos en donación y trasplantes. Son aproximadamente entre autores y coautores son 55, tiene 3 autores extranjeros y tiene prólogo de la directora de la Organización Nacional de Trasplantes de España, que es el máximo organismo en el planeta en materia de donación y trasplantes, la doctora Beatriz Domínguez Gil. Otro de los proyectos que tenemos, pues ya encima lo tenemos, el cuarto simposio internacional, que será el 22 y 23 de noviembre en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde tenemos participantes de 7 países: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, México y Uruguay. Doctor, muchas gracias. Y para finalizar, por favor, una invitación a todos los colombianos a que sean donantes de órganos. Sí, claro, inscribámonos. Ya saben que los mitos en realidad que afectan la donación son realmente falsos. Entonces piensen en que hay muchas personas que quieren continuar con su proyecto de vida o mejorar su calidad de vida. Entonces, tomemos la decisión, inscribámonos en la página web del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gov.co. Tomemos la decisión en vida antes que en momentos de dolor sea nuestra familia la que tenga que tomarla. Muchas gracias. Él fue el Mucho gusto. doctor Mario Fernando Figueroa Mora, coordinador del programa de donación y trasplantes de salud, Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, para Consultor Salud a propósito de la conmemoración del Día Mundial del Trasplante de Órganos. Muchas gracias, doctor.